Bienvenida a todos los hermanos a este viaje donde nos adentramos en las páginas bíblicas y nos gozamos con las enseñanzas que el Señor nos transmite y que a pesar de los años, de los siglos, siguen estando tan vigentes para su pueblo en el día de hoy. Bueno, vamos entonces ya a entrar de lleno al capítulo número 10 del libro de Primera de Samuel. Vamos entonces a prestar atención para estos acontecimientos que cambiarán por completo el rumbo de la nación. Primera de Samuel, capítulo 10. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza, y besólo, y díjole: ¿No te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el término de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno 3 cabritos, y el otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterios, y adufe, y flauta, y arpas, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudóle Dios su corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: declarónos expresamente que las asnas habían parecido, mas del negocio del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y Samuel convocó el pueblo a Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios, y de manos de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y dijisteis: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, poneos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo allegar Samuel todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, mas no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si había aún de venir allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y tomáronlo de allí, y puesto en medio del pueblo, desde el hombro arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo:
¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino, y escribiólo en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa, y Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él el ejército, el corazón de los cuales Dios había tocado. Pero los impíos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar éste? Y tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Bueno, precioso tema, preciosa historia narrada en este capítulo, y nos revela que Samuel descendió al extremo de la ciudad y le dijo a Saúl: mira, dile a tu criado que se vaya adelante. Y el criado pues se adelantó. Pero pero le dijo: espera un poco más para que declare palabra de Jehová. Miren qué cosa, a través de este criado pues fue el medio por el cual el Señor lo condujo hacia donde estaba ubicado Samuel. Y entonces ya en una conversación más íntima, Samuel toma esa vasija de aceite y lo vierte sobre la cabeza de Saúl. Y este acontecimiento marca un nuevo registro, porque ninguna otra persona se le había colocado el aceite, sino a los sacerdotes, ¿verdad?, que eran dedicados para el servicio santo. Entonces esto nos da a entender que aunque el pueblo pidió rey y el Señor les concedió esta petición, pues cuando se unificaba la dirección de Dios con este líder político, pues las cosas en el pueblo se marcharían bien, porque allí estaba entonces cimentado en el poder de Dios, pues todos sabemos que el aceite representa la unción del Espíritu de Dios. Y él le dice, realizando este acto tan sublime, tan especial, le dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces esta ceremonia, podemos decir que es una ceremonia privada que ejecutó Samuel con Saúl, le da ese toque de Dios y le narra de una manera muy detallada acontecimientos que suscitaron en la vida de él, tal cual el profeta se los había dicho. Y le dice: mira, hoy, después que tú te hayas ido de acá, tú vas a encontrarte allí junto al sepulcro de Raquel. Recordemos que Saúl descendía de la tribu de Benjamín, quien fuese el hijo menor de Raquel, y ahí está entonces la manifestación, la presencia de sus raíces. Tú te vas a encontrar allí cerca, junto al sepulcro de Raquel. En ese territorio de Benjamín te vas a encontrar a dos hombres allí en Celsa, y ellos te van a decir que ya las asnas por las cuales tú estabas preocupado buscándolas ya han sido halladas, y que pues ya tu papá no se ha preocupado por ellas más, pero ahora está afligido por ti, por tu criado, por ustedes. Entonces él se preguntará, tu papá se pregunta: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y ustedes ven cómo este hombre, como este profeta, como Samuel, de una manera tan perfecta, él relató todas las cosas que le iban a acontecer. Miren, cuando el poder de Dios es quien transmite, quien comunica a través de tu vida y de tu boca. Y el profeta le detalló con lujos de detalle. Y le dice: y luego que tú hayas caminado un poco más adelante y vas a llegar a la encina de Tabor, la encina es ese árbol, te van a salir al encuentro 3 hombres que suben para a Dios aquí en Betel, y van a uno va a llevar 3 cabritos y otro va a llevar 3 tortas de pan y otros van a llevar vasijas de vino. Y ellos
Cuando te hayan saludado te van a dar 2 panes y tú los vas a tomar de mano de ellos. Miren qué cosa, esto es así como que wow, qué manera, cómo Dios hablaba a través del profeta. Y nos sentamos a pensar qué pasaría por la mente de este joven recién ungido cuando todo lo que el profeta le declaró tal cual a la par sucedió, ¿verdad? Y así pasó, dice, después de esto tú vas a llegar al collado de Dios, donde está la guarnición de estos filisteos. Y cuando entres para allá en la ciudad te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y hay algo que debemos resaltar sobre el periodo de gobierno como juez del profeta Samuel. Y es que él se narra en la Biblia de la escuela de profetas que tenía el profeta Samuel, cómo este hombre, este varón de Dios, no solamente se preocupó por vivir en santidad, sino en expandir ese conocimiento del cielo, y se preocupó por formar generación relevo, que ellos mantuvieran el poder del Espíritu de Dios sobre sus vidas a través de la observancia de los mandamientos de Dios para poder ser usados como voces del cielo que fuesen oídos acá en la tierra. Eso era la gran función de los profetas. Y este niño que creció en el templo fue concebido bajo esa mirada de dedicar su vida por completo a Jehová. Se preocupó por esto, por la educación, por la formación. Entonces, esto es la manera en que nos puede asegurar que el margen de errores, de confusión, se puede disminuir cuando se preparan, cuando se educan, cuando se forman bajo los parámetros de Jehová. Y entonces él les dice, bueno, van a salir una compañía de profetas. Y sabemos, pues, haciendo alusión, que Samuel invertía mucho tiempo en la formación de estos hombres profetas, de estos jóvenes, y le decía, te vas a encontrar a este grupo de profetas que van a descender del lugar alto, es decir, podemos decir, han hecho los sacrificios, han adorado, te los vas a encontrar con instrumentos musicales, con salterio, con pandero, con flauta, con arpa. Entonces, este versículo de la Biblia que nos relata en Primera de Samuel 10, versículo 5, nos hace enfocarnos un poco en la relevancia que tiene el poder de Dios a través de la profecía con los instrumentos musicales. Miren cómo esto no se separa. Mira cómo Dios tocaba a través de estos instrumentos, comunicaba también a través de alabanza, a través de todos estos instrumentos musicales, cómo había la comunicación, cómo fluían las profecías, cómo fluía la comunión con Dios y sus hijos, sus adoradores. Entonces, esto que nos revela este versículo nos da a entender la importancia, lo majestuoso que es el poder de Dios, y cuando esos instrumentos son usados por gente santa, por ungidos de Dios, qué herramienta tan eficiente para comunicar las bondades de Jehová para con su pueblo. Qué lindo es esto, hermano. Esto no se puede separar, esto no se puede fraccionar, porque realmente Dios, nos dice la palabra, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y esto pues nos confirma esa teoría. Y él le dice, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y tú también vas a profetizar con ellos, y tú vas a ser cambiado en otro hombre. Y cuando todo esto te haya sucedido, estas señales que yo te estoy diciendo, haz lo que viniere a hacer en tu mano. ¿Sabes por qué, Saúl? Porque Dios está contigo. Miren todo esto que le relató, el encontrarse allí junto al sepulcro de su madre, estos hombres, lo que ellos tenían, lo que le iban a brindar,
lo que sucedería con la compañía de los profetas y cómo él sentiría para su alma la aprobación de que el Espíritu de Dios con poder le permitiría también profetizar. Y una vez allí, esa experiencia haría en Saúl un antes y un después. ¡Qué maravilloso! Tu corazón va a ser cambiado. Serás otro hombre. Quiere decir, hermanos, que aquí el Señor revela cómo mudó su corazón, cómo fue transformado al ser ungido por el Espíritu de Dios, que había recibido ese poder de la mano de Dios, y entonces de ahora en adelante la decisión de actuar le correspondía a Saúl. Entonces, tanto su transformación como la recepción del Espíritu Santo, así como esa regeneración que experimentaría su corazón, eran algo esencial, majestuoso de parte de Dios. Entonces, aquí nos revela si Saúl hubiese seguido este patrón, de acuerdo a lo que el Señor había tomado en sus propósitos, cómo hubiese sido diferente, ¿verdad?, su mandato. Pero bueno, seguimos viendo la condición en que se encontraba este hombre. Y sucedió pues así que luego le dice él, luego que todo esto te acontezca, tú vas a bajar para acá donde yo estoy en Gilgal, y allí yo voy a descender a ti y ofreceré holocaustos y sacrificios, ofrenda de paz. Espérame, Saúl, 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y esto sucedió. Recuerden que en este tiempo él estaba recién ungido. Y miren lo lindo que Samuel le da todas las indicaciones. Había poder en las palabras de Samuel, absolutamente. Y las indicaciones que Saúl abrazó totalmente. Y acontece entonces que cuando volvió la espalda para apartarse de Samuel, miren lo que relata este versículo, el 9, Dios cambió su corazón. Y todas estas señales que el profeta Samuel le dijo a Saúl sucedieron así tal cual, en orden. Qué lindo, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el corazón de Saúl? El Señor lo tomó como propiedad suya. Y aconteció pues que cuando todos los que antes le conocían y vieron que Saúl profetizaba con los profetas, ellos se decían uno a otro, ¿qué le sucedió al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Como testimonio, el pueblo necesitaba, antes de ser coronado públicamente, el pueblo necesitaba ver algo diferente en Saúl, y el Señor se los concede. Les permite ver que en Saúl había poder de lo alto al haber sido tomado por el Espíritu de Dios y comenzar a profetizar. Y algunos de allí pues les respondieron y dijeron, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo ese proverbio. También Saúl entre los profetas, porque bueno, recordemos que esto era como esta práctica, lo hacían ver como bueno por las generaciones, bueno, y es que este es su papá el profeta, y venía como que eso, y cómo es esto que Saúl entre los profetas, si en él no hay, por decir, su árbol genealógico, no hay quien haya profetizado antes de él. Este hecho sobrenatural hizo notar en Saúl ese ingrediente que Dios le había colocado ese día. Y él cesó entonces de profetizar y llegó a ese lugar alto. Y un tío de él le dijo, y a su criado le dijo, ¿a dónde fuiste? Y él le respondió, bueno, fui a buscar las asnas y como vimos que no parecían, pues fuimos a Samuel. Y el tío de Saúl le dijo, yo te ruego que me digas qué te dijo Samuel. Y él le respondió a su tío, mira, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino, de lo que había acontecido a puerta cerrada con el profeta Samuel, él no le declaró nada. La prudencia estaba atada al corazón de Saúl. Y ahora entonces sucedió lo que el profeta Samuel le dijo. Después convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, allí, en ese lugar
donde él les había confirmado que efectivamente iban a tener la solicitud de un rey. En ese lugar donde ellos pudieron presenciar el gran poder de Jehová con los truenos y derrotar a los filisteos allí en Mizpa, en ese escenario, Samuel vuelve a convocar al pueblo y le dijo a los hijos de Israel: vengan acá. Así ha dicho Jehová, el Dios suyo, el Dios de Israel. Yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos aquellos de los reinos que les han afligido. Recordemos que todo el libro de los jueces nos revela distintos reinos que se levantaron contra el pueblo para castigarlos por su desobediencia. Aquí le hace un resumen el profeta en pocas palabras. Pero ustedes me han desechado hoy. A mí como Dios me han desechado. Yo que los he guardado de todas sus aflicciones y de todas sus angustias. Y me han dicho: no, nosotros queremos rey ahora. Está bien, vamos a presentar delante de Jehová por sus tribus y por sus millares. Y haciendo todo esto, Samuel se acerca entonces a la tribu de Israel. Y fue tomada esa pequeña tribu de Benjamín. Y cuando hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, pues fue tomada entonces la familia de Matri, y así tomado a Saúl el hijo de Cis. Y lo trataron de buscar, pero no lo hallaron. ¡Qué manera! La personalidad tímida de Saúl no estaba confiando en su apariencia, ni en su linaje, ni en su capacidad. Estaba realmente avergonzado que de esa pequeña tribu, de esa familia, él haya sido el seleccionado por Jehová para gobernar este pueblo. Y sintió tanta timidez, se sintió tan incapaz que él se esconde, y entonces le vuelven a preguntar a Jehová. Me imagino que acá Samuel: Señor, ¿qué pasó? Si aún había venido, si era él o no. Y el Señor le responde: anda, que está escondido allí en el bagaje. Y entonces corrieron y lo trajeron allí y lo colocaron en medio del pueblo, y se dieron cuenta, miren cómo lo vuelve a describir la Biblia. Era un hombre tan alto que de los hombros para abajo nadie lo alcanzaba. Era un hombre sumamente elegante, alto y con una personalidad muy, muy agradable. Y Samuel lo presenta y le dice a todo el pueblo: ya han visto al que Jehová ha elegido, que no hay otro semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo, al conocer quién sería su rey, aclamaron a una voz con alegría: ¡viva el rey! Y Samuel entonces, como siempre el Señor nos da a conocer cada una de sus ordenanzas, pues les recordó al pueblo todas las leyes del reino y se las escribió en un libro. No solamente se las dijo, miren esto importante, porque nosotros tendemos a olvidar, no solamente se las recitó al oído, sino que también se las escribió en un libro, porque lo que no se escribe se olvida. Y miren qué manera Samuel de direccionar el ministerio, todo bien organizado conforme a la voluntad de Dios. Y este libro lo guardó delante de Jehová como testimonio de que al pueblo se le había notificado ahora, en este periodo, que ellos entrarían a gobernar. Y entonces Samuel envió cada uno de los que había congregado en Mizpa, pues los envió a su casa, y aún Saúl también regresó a su casa que estaba en Gabaá. Y de allí hubo un grupo de hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado para que manifestaran lealtad hacia esta persona, hacia Saúl, como elegido, como designado de Dios para ocupar este nombre de importancia como el rey. Pero siempre ustedes saben que hay dos bandos, siempre están los que son usados de Dios para fortalecer su obra y los que están en la parte contraria. Había un grupo de hombres perversos allí que le dijeron: y este nos va a salvar, siempre menospreciando. Ustedes no se han dado cuenta que siempre en la historia suceden estos grupos, los que realmente están preocupados y ponen su hombro para que las cosas funcionen bien, y otros que están allí
como opositores, como gente perversa que lo que busca es la tragedia y el mal. Y hay algo lindo que nos nota en este versículo 27 del capítulo 10, que aunque hubo unos que menospreciaron a Saúl y lo tuvieron en poco y no le trajeron ni un presente, miren qué ofensa, pero Saúl disimuló. Había en él la asistencia del Espíritu de Dios que le permitía obrar con mucha sabiduría y temor en su corazón. Qué lindo este Saúl que estamos conociendo ahora, ¿verdad? Qué lindo es la transformación, qué linda fue la transformación que Dios hizo en el corazón de este mancebo. Vamos a seguir avanzando con el capítulo 11, que este es bastante corto. El capítulo 11 solamente contiene 15 versículos, así que seguimos avanzando en la lectura del año bíblico. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 11. Y subió Naas ammonita, y asentó campo contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naas ammonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días, para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel, y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo, que llora? Y contáronle las palabras de los hombres de Jabes. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y contóles en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 de los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, en calentando el sol, tendréis salvamento. Y vinieron los mensajeros, y declaráronlo a los de Jabes, los cuales se holgaron. Y los de Jabes dijeron: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los ammonitas hasta que el día calentaba, y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de Jehová, y alegráronse mucho allí Saúl y todos los de Israel. Lindo este capítulo, cómo Saúl defiende a los habitantes de Jabes de Galaad. Y recordemos que en esta ciudad, recordemos que cuando hubo aquella guerra ocurrida con las tribus de Israel y los de Benjamín, de los de esta ciudad no apoyaron a las tribus, y fue tanto así que fue sentenciada a muerte. Solamente pudieron salvar las mujeres, que fueron 400, que esta ciudad ya se ha escuchado en otra oportunidad en el libro de los jueces. Y aquí sucede algo triste, porque Naas el ammonita, recordemos que los ammonitas descienden de Lot, familia de los israelitas, claro está. Y ellos acamparon contra estos pobladores, Jabes de Galaad, y
todos los de Jabes dijeron a Naas, no, hombre, ven, vamos a hacer alianza y nosotros te serviremos. Qué triste, ¿verdad? La condición de este pueblo, de esta ciudad, de tratar de cohabitar con esta gente. Y el precio que les dio era muy elevado. Le dice, está bien. Naas le dice, bueno, está bien. Hay una condición. Hay una sola condición que yo pueda hacer alianza con ustedes. Si cada uno de ustedes se saca el ojo derecho y así ponerlos en afrenta sobre todo el pueblo de Israel. Era un precio bastante elevado, ¿verdad? ¿Quién estaba dispuesto a sacarse el ojo derecho para poder estar en armonía con este hombre? Sin embargo, los ancianos de Jabes le dijeron, bueno, vamos a pensarlo, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel y bueno, si no hay nadie que nos ayude, pues nos va a tocar hacer alianza contigo, pues danos 7 días. Y así sucedió, ellos enviaron los mensajeros a Saúl, conociendo que había rey en Israel, y le dijeron todas las palabras que habían ellos escuchado de Naas. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró al escuchar esto que atemorizaba a los ciudadanos de Jabes de Galaad. Y bueno, cuando esto llegó a los oídos de Saúl, que él venía del campo tras los bueyes, miren, él todavía, miren, esto es notorio. Esto hay que resaltarlo, la personalidad de Saúl. Aquí estamos conociendo un Saúl renovado por el Espíritu de Dios, lleno de la unción de Dios. Y es que Saúl venía del campo. Ya él había sido ungido por Samuel. Había sido ya nombrado públicamente como el primer rey de Israel. Y resulta que él venía del campo. ¿Será que él tenía necesidad ya de esto? Él todavía como que no se creía ese gran título que se le había otorgado. Y él venía del campo, pues, tras los bueyes, de estar arando, de estar trabajando allí en la casa de su padre. Y él escuchó este gemir de su pueblo y le dice, ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le contaron todas las cosas que le habían enviado a decir los hombres de Jabes. Cuando Saúl escuchó todo este testimonio, esta amenaza que corrían estos ciudadanos, nos revela la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira de una manera muy grande al saber que su pueblo, pues porque ellos también son parte del pueblo de Israel, estaba en tal agonía. Y él agarró y tomó un par de bueyes y los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Así más o menos como hizo el levita cuando a la mujer, ¿verdad? Después de haber muerto, agarró los 12 trozos y los dispersó por todas las tribus. Él lo hizo con los bueyes. Agarró los bueyes, los cortó y los envió por todo el territorio de Israel por medio de los mensajeros para convocar al pueblo. Y le dijo, así se hará con los bueyes, así se hará con los bueyes, así al que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Aquí está otro ingrediente sumamente importante y fundamental de Saúl, la dependencia de Dios. Ahí está, él está convocando al pueblo que lo sigan a él y al sacerdote, al líder espiritual, a Samuel. Miren, esto permitió que el año de gobierno de Saúl fuese como el de un niño, sin malicia, sin maldad, puro, porque en él había esa dependencia de la dirección de Dios a través del profeta. Y cayó gran temor sobre todo el pueblo y salieron todos como un solo hombre. ¡Qué hermoso! Cuando el Espíritu de Dios es quien te dirige y convocas, el mismo Espíritu mueve corazones para que se armen para la batalla, pues sabemos que es Dios el que nos concederá la victoria. Y él los contó allí en Besec. Y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron pues a todos los mensajeros que habían venido, vayan, díganle a los de Jabes de Galaad que mañana, al calentar el sol,
ellos serán librados de esta amenaza que les está perjudicando y les está quitando la paz. Y así sucedió. Los mensajeros corrieron, se encargaron de anunciarle a todos los habitantes de Jabe lo que iba a suceder, que ya estaban alineados para defenderlos. Y esta noticia refrigeró su corazón. Su alma se alegró porque veían la salud que les venía de parte de Dios con sus tribus. Y entonces los de Jabe le dijeron a los enemigos: mañana vamos a salir contra ustedes. Así que no va el acuerdo, no nos vamos a sujetar a ustedes. Y al día siguiente, tal cual Saúl lo había dicho, pues compartió en 3 compañías todo el pueblo que estaba con él, y entraron en medio del campamento de los amonitas. Todo el campamento vinieron allí desde la vigilia de la mañana, desde la tempranito, e hirieron a todos los amonitas hasta que el día calentó. Podemos decir que hasta el mediodía. Y los que quedaron eran pero tan pocos que ni siquiera se hallaban 2 amonitas juntos. Entonces el pueblo le dijo a Samuel, recordaron aquel desprecio que le habían hecho a Saúl cuando no le presentaron ningún regalo, ninguna ofrenda, y lo menospreciaron. Y le dijeron entonces a Samuel: mira, ¿quiénes eran los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dennos esos hombres para que los matemos. Vamos, que menospreciaron al ungido de Dios, a este que está trabajando con eficiencia para defender el pueblo de Israel. Y Saúl salió de una manera sumamente sabia, lleno de unción de Dios. Y Saúl le dijo: no, nadie va a morir hoy, nadie. ¿Saben? Porque Jehová nos ha dado salvación en todo Israel. Y Samuel le dijo al pueblo: vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Recordemos que él le había dicho que esperara en Gilgal, que a los 7 días él llegaría a hacer holocausto, y así sucedió. Fue todo el pueblo, acompañó a Saúl y a Samuel a Gilgal, y nuevamente invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y allí hicieron sacrificios de paz, ofrendas delante de Jehová, y todos se alegraron mucho por el buen uso que Dios le estaba dando a Saúl. Qué secreto, qué hermosa manera de Saúl de manifestar la presencia de Dios en su vida. Con qué templanza, con qué sabiduría, con qué sencillez de corazón. Qué hermoso que aquí conocemos un Saúl henchido de poder de Dios. Y qué actitud, qué prudencia resplandeció en el reinado de Saúl mientras estuvo sujeto, dependiendo totalmente a la voz de Dios. Seguimos avanzando entonces al capítulo 12 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12. Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron: Así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, aguardad, y yo os haré cargo delante de Jehová de todas las justicias de Jehová, que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Después que Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y los hicieron habitar en este lugar.
y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Sísara, capitán del ejército de Azor, y en las manos de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: pecamos, que hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, y a Bedán, y a Jepté, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Ammón, venía contra vosotros, me dijisteis: no sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Ahora pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey. Si temiereis a Jehová, y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros, seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros como contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová, pidiéndoos rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de las vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Solamente temed a Jehová, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Qué discurso elevado de este gran siervo de Dios allí en la coronación de Saúl. Samuel llama a todo el pueblo de Israel y le dice: yo he oído su voz en todo lo que ustedes me han dicho, y aquí está el rey que pidieron, y aquí está su rey, delante de ustedes está. Ya yo sé, yo soy viejo, ya estoy lleno de canas, ya mis fuerzas se han limitado, y aquí están mis hijos, están con nosotros, con vosotros también. Ustedes saben, yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Qué manera. Este discurso de Samuel conmueve nuestras almas, porque imagínense, él se colocó allí en el banquillo de los acusados, allí, y los llama allí, ya haciendo nuevamente la presentación de Saúl. Dice: aquí estoy, atestiguan pues contra mí delante de Jehová, aquí estoy, delante de su ungido, allí delante del rey. Si he tomado algún buey, si algún asno de alguien, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, si de alguien he tomado algún cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo voy a restituir. ¿Qué manera, hermanos? Este discurso de Samuel nos da a entender la transparencia de vida que él tuvo. ¿Quién de nosotros está dispuesto a pararnos en el banquillo de los acusados y decirle: bueno, atestiguen si yo he quebrantado algún mandamiento de Dios, le he hecho daño a alguno de mis hermanos? Y él tuvo este valor,
porque sabía que su hoja de vida estaba limpio. Y esto que él hace nos hace reafirmar que él no apoyó en ningún momento el desvío moral, el desvío espiritual de sus hijos, porque aquí, en este banquillo, en este panorama, los hombres del pueblo le hubiesen dicho, pero tú apoyabas que tus hijos tomaban cohecho. ¿No creen que hubiese pasado así? Yo lo creo. Allí mismo, porque él hace mención de sus hijos, aquí están mis hijos delante de vosotros. Él no alegó por sus hijos, él alegó por su vida, por su testimonio, pero estamos seguros que si de Samuel hubiese habido algún acto que favoreciera el pecado de los hijos de él, el pueblo allí en la cara se lo hubiese sacado, se lo hubiese dicho, porque es que todavía no hemos, en lo que hemos leído de la palabra de Dios, no hemos visto que un hombre como Samuel se levantase así para enfrentar, para encarar, para abordar su vida delante del pueblo. Díganme si yo he tomado algo, si yo he hecho, esta es la oportunidad para yo restituirlo, para yo pagarlo, como está escrito conforme a la ley de Jehová. Hermanos, ¿qué le tocó decir al pueblo? Nunca, oigan esa palabra, nunca nos has calumniado, ni has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre, nunca. ¿Ustedes creen cuántas generaciones habían allí que habían visto a Samuel crecer en el templo de Dios, ministrar desde su juventud y ya en su ancianidad poder tener esta vida reluciente ante el pueblo, ante Dios? Imagínense, esto es otro nivel, hermano. Esto es otro nivel. ¿Qué manera de clausurar el mandato? Porque aquí ya con esto él está entregando a Saúl el poder de gobierno del pueblo de Israel. Él está aquí entregando cuentas claras ante el monarca y sus súbditos. Si ustedes aquí están, atestiguen contra mí y su ungido. Ese ungido está hablando de Saúl. Dígame qué he hecho. Y les hace les dice, Jehová es testigo contra ustedes. Y su ungido también es testigo en este día, que no se ha hallado ningún mal, ninguna cosa, ninguna mancha en mi vida. Y ellos le dijeron, sí, así es total. Un hombre íntegro por todos lados, íntegro. Y Samuel le dice al pueblo, bueno, vengan acá, yo les voy a hacer un recuento de su historia porque hace falta recordar en dónde hemos fallado para no volver a cometer esos errores. Le dice, ven acá, le llama al pueblo. Ustedes saben que Jehová les entregó a ustedes a Moisés y a Aarón. Cuando los sacó de allí, de Egipto, los trajo y les dijo que qué era lo que tenían que hacer. Les mostró grandes hechos de salvación. Todo lo que Jehová había hecho con sus padres. Cuando Jacob entró en Egipto y cuando sus padres estuvieron allí afligidos que clamaron a Jehová, y Jehová envió a Moisés y a Aarón y los sacaron a todos sus padres, sacaron a todo el pueblo de la tierra de Egipto y los hicieron habitar en este lugar donde ustedes están. Es promesa que Jehová les había dado. Y ustedes olvidaron a Jehová y él los vendió en manos de Císara. Y miren cómo les va diciendo los enemigos de nombre y les hace mención de los jueces a los cuales Jehová usó para darles libertad. Es maravillosa esta manera en que Samuel muestra con evidencia, con argumentos claros, los errores que ellos habían cometido. Le dice, los entregó en manos de Císara, que los entregó en manos de los filisteos, en manos de los moabitas, y ellos les hicieron guerra, y ustedes clamaron a Jehová, y ustedes reconocieron en ese momento que habían pecado, y que habían dejado a Jehová, y lo habían engañado con otros dioses como Baal, Astarot, y le decían al Señor, líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y el Señor les envió, y les hace mención a Jerobaal, que es Gedeón, a Barak, a Jefté, y a Samuel. De último se anota él porque resulta que él es el último juez que gobierna, que da el punto final a este
gobierno teocrático. Y le dice, y Dios los libró de la mano de todos sus enemigos que estaban en derredor suyo, y ustedes vivieron seguro. Y ahora se dieron cuenta, y ahora les refresca este acontecimiento que acababa de pasar, y se dieron cuenta cómo Naas, el rey de los amonitas, venía contra ustedes. Y ustedes me dijeron, no, nosotros queremos es que venga y reine un rey sobre nosotros, sabiendo que es Dios, era vuestro rey. Así que ustedes aquí tienen a su rey que han elegido, el que ustedes pidieron. Ya Jehová les ha colocado rey de entre ustedes, porque ningún extranjero debía reinar sobre el pueblo de Israel. Así que les da la clave. Si ustedes temen a Jehová y le sirven, y ustedes oyeren atentamente su voz y no fueren rebelde a la palabra de Jehová, tanto ustedes como su rey van a tener entonces bien de parte de Jehová. Pero sépase que si ustedes son unos rebeldes, que si ustedes no oyen la voz de Jehová, ustedes van a caer en manos de sus enemigos, así como cayeron sus padres. Miren la manera en que él les recuerda los errores que habían cometido el pueblo en los años de los jueces. Y les está llamando, los está instando a que ellos no vuelvan a cometer esos errores. Y le dice, si ustedes esperan ahora y miran esta gran cosa que Jehová ha hecho delante de sus ojos, miren, no es el tiempo ahora de la siega del trigo. Bueno, van a ver, yo voy a orar a Dios y Él les va a dar trueno y les va a dar lluvia, para que ustedes conozcan y vean cuán grande maldad ustedes han hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo rey para ustedes. Y en esa época obviamente no era época de lluvia, y ahí es donde está el gran milagro. El siervo de Dios oró, y esos acontecimientos sobrenaturales se hicieron al instante. Y así sucedió que el pueblo entonces le dijo a Samuel, ay Samuel, ruega por nosotros a Dios para que no muramos por todos los pecados que hemos añadido. Aparte, hemos pedido rey para nosotros. Ahí cayeron en consideración el grave error que habían cometido, porque vieron de una manera palpable el disgusto, el enojo de Dios. Y Samuel, de una manera tan hermosa, les dice, no tengan miedo. Ustedes han hecho todo este mal, sí, es así. Pero con todo y esto, si ustedes no se apartan en pos del Señor, sino que le sirven en la hermosura en su corazón, no se apartan en pos de estas vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿Qué palabras de sabiduría, hermanos? No se aparten a estas vanidades, el tener un rey, el tener una corona, el tener un reino, no. Esto no aprovecha nada, no libra. Con esto Samuel estaba diciendo, su confianza no debe estar depositada en el rey, porque él no es el que los va a librar, es Jehová el que dará el auxilio en las adversidades. No se aparten, y Jehová no los va a desamparar, porque ustedes son su pueblo, ustedes han sido escogidos por el Señor. Así que Dios me libre y que yo peque contra Jehová, dejando de orar por ustedes. Antes, instruirélos siempre por el camino bueno y recto. Qué corazón, hermano, cuando uno ve esta personalidad de Samuel. Qué hermoso. Miren, en otra le hubiese dicho, ya yo no tengo ni arte ni parte con ustedes escogieron rey y tienen, ustedes resuelvan. Pero no, ese es el corazón de ese líder espiritual. Dios me libre de que yo peque contra el Señor y yo deje de presentarlos a ustedes, dejar de estar intercediendo a favor de ustedes. Voy antes a orar a Dios y a instruirlos por el camino de la santidad. Solamente, por favor, diciéndoles, sírvanle en verdad en vuestro corazón, consideren cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ustedes. Pero si ustedes perseveran haciendo el mal, lamentablemente ustedes y su rey van a perecer. Palabras proféticas, hermano. Palabras de gran peso de un santo de Dios. Cuántas verdades, ¿verdad? Esto nos da tanto conocimiento y nos debe poner tanto temor en nuestro corazón. No nos apartemos hacia las vanidades, porque ellas no nos van a salvar.
pongamos nuestra vista, nuestra confianza en el Señor. Primera de Samuel, capítulo 13. Había ya Saúl reinado 1 año, y reinado que hubo 2 años sobre Israel. Escogióse luego 3,000 de Israel. Los 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte de Betel, y los 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió a todo el otro pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyeronlo los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que se decía: Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos. Y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud. Y subieron y asentaron campo en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y sacrificios pacíficos, y ofreció el holocausto. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Mismas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, quedáronse en Gabaa de Benjamín, mas los filisteos habían puesto su campo en Micmas. Y salieron del campo de los filisteos en correría 3 escuadrones. Un escuadrón tiró por el camino de Opra hacia la tierra de Sual. El otro escuadrón marchó hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y todos los de Israel descendían a los filisteos, cada cual a amolar su reja, su asadón, su hacha o su sacho. Y cuando se hacían bocas en las rejas, o en los asadones, o en las horquillas, o en las hachas, hasta para una ahijada que se hubiera de componer. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos salió al paso de Micmas. Cuánta belleza habíamos visto en la personalidad de Saúl. Y nos damos cuenta acá que la palabra del Señor nos revela que había reinado Saúl 1 año, y ya cuando estaba reinando por el segundo de Israel, él había escogido 3,000 hombres de Israel, a los cuales Saúl estaba con 2,000 en Mixma y en el monte de Betel, y otros 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y él envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y nos dice entonces que Israel oía todo lo que decía Saúl.
decía cómo Jonatán había atacado la guarnición de los filisteos que había allí en el collado, y los filisteos lo oyeron también, e hizo Saúl tocar la trompeta para que el pueblo estuviera alerta. Y los filisteos se juntaron allí para pelear en contra de Israel con 30,000 carros, nada más y nada menos. Y solamente Saúl tenía 2,000 y 1,000 tenía Jonatán. Y 6,000 hombres estaban de a caballo de los filisteos, y había un pueblo numeroso, nos dice la palabra, como la arena que está a la orilla de la mar. Y ellos subieron y acamparon allí, al oriente de Betabén. Y cuando los hombres de Israel se vieron en este aprieto, en esta situación tan difícil, porque el pueblo estaba bien asustado, metido en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. De allí algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la parte donde está Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Sin embargo, Saúl estaba allí en Gilgal y todo el pueblo estaba allí temblando. Estas situaciones a un líder lo hacen ver, forjarse de qué está hecho. Si él lograba dominar su temor y mantener la confianza en la voz de Dios, qué diferente hubiese sido la historia de Saúl. Y nos dice que estaba preocupado porque estaba transcurriendo, ya habían transcurrido los 7 días, estaban en el 7º día, conforme al plazo que Samuel pues le había dicho. Pero Samuel aún no llegaba y el pueblo estaba escapándose, saliéndose, huyendo. Pero nosotros vimos en el capítulo anterior que al 7º día Samuel llegó. Es decir, esto era una experiencia ya repetida en la vida y en el reinado de Saúl, porque Samuel en otra oportunidad le llegó tal cual al 7º día. Y los nervios, la falta de fe, quizás podemos decir, la confianza más en que el pueblo viera que se podía convocar el favor del cielo aún en manos de él, porque él era ungido y a lo mejor se vio con esa capacidad de poder hacer ese sacrificio, pues manda a traer el holocausto para ofrecer ofrendas de paz. Y qué triste que cuando acababa justamente de terminar de hacer esto, entra Samuel en escena y él fue corriendo a recibirle para saludarle. Y Samuel, con qué dolor, le pregunta: ¿qué has hecho? Y él le dijo: bueno, es que tuve tanto miedo porque el pueblo se me estaba yendo y yo veía que tú nada, que llegabas al tiempo que me habías señalado y los filisteos están aquí a la puerta reunidos, y yo me esforcé porque necesitaba implorar el favor de Dios y él ofreció el holocausto. Miren esto, Samuel no llegó al 8º día, al 9º día, al 10º día. Samuel llegó al 7º día. Y a veces ese temor nos invade cuando estamos en un lugar en aprieto y pensamos en nuestro razonamiento que con nuestra capacidad y nuestra fuerza podemos obtener el favor del cielo. Pero hermano, ahí es cuando se mide nuestra resistencia y nuestra paciencia a Dios. Nosotros debemos implorar a Dios en obediencia. Y cuando Samuel vio todo lo que había acontecido, le dice esa palabra tan dura: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. ¿Por qué lo hiciste? Jehová estaba ya dispuesto a confirmar para siempre. ¿Saben lo que es eso? Que de los descendientes de Saúl vendría entonces la virtud de todos los reyes del pueblo de Israel. Para siempre. ¿Usted sabe lo que es eso? Son palabras mayores de nuestro Padre Celestial. Y ahora, ¿sabes qué? Tu reino no va a ser duradero. Ya el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y entonces Él va a ser príncipe por su pueblo, porque tú no hiciste lo que el Señor te mandó. Y levantándose de allí Samuel, llegó entonces a Gilgal, llegó de Gilgal a Benjamín de Gaba, y Saúl contó la gente que se hallaban con él, que eran apenas 600 hombres. De los 2,000 habían quedado 600. Y esto nos debe quedar de enseñanza, aunque nos abandonen las manos humanas.
que la de Dios permanezca con nosotros, hermano. No podemos controlar el corazón de las demás personas, pero el nuestro sí. Los demás tenían temor, pero qué diferente hubiese sido si Saúl hubiese mantenido allí, orando, manteniendo el fervor. Esperemos que el Señor prometió y Él cumplió. Y esto atemorizó y lamentablemente el reinado fue traspasado. Y nos dice la palabra de Dios que Saúl y Jonatán, su hijo, ellos se hallaban en Gabá de Benjamín, porque los filisteos allí habían acampado en Mizpa. Y ellos salieron a merodear cómo era el asunto allí en el campamento de los filisteos, allí en 3 escuadrones, porque marchaban allí de Ofra, que es ciudad de Manasés, a la tierra de Zoar. Y habían otros escuadrones que marchaban hacia otro lugar. 3 escuadrones habían separado. Y nos cuenta que había un lugar donde en Israel no habían herreros. ¿Qué les parece? No había personal para poder afilar las armas. Y lo irónico era que les tocaba descender a la tierra de los filisteos para que los filisteos le hicieran afilar las rejas, el azadón, el hacha, por el precio de un pin, que es un equivalente a 7 gramos. Y así, lamentablemente, la falta de personal les hacía a ellos usar el servicio de sus enemigos. ¿Qué les parece esta triste condición? Y bueno, así concluimos entonces con el capítulo 13, capítulo de mucha trascendencia en el reinado de Israel.